errático. Es el fármaco más errático que hay. Muy usado, primero, porque es un fármaco que es de los que se llamaban de baja potencia, ¿vale? Muy parecido, entre comillas, es decir, bueno, producía una sedación, no bloqueaba demasiado la dopamina, por lo cual no te producía muchos extrapiramidales, y podía asociarse fácilmente con otros. No molestaba cuando le añadías un tiapristal. Durante mucho tiempo en la psiquiatría se tendió mucho a la politerapia, ¿vale? Entonces el paciente venía, más o menos estaba estable, pero la familia decía que uy, es que resulta que bueno, se mueve mucho, va a hacer muchas cosas, entonces añadías un tiapristal. Resulta que bebe también, que el tiapristal se ha usado mucho en el bebedor. Estos son uno de los problemas que tenemos cardiológico, paciente cardiológico y antipsicótico, es el aumento del QT. Entonces, sin efecto sobre el QT, aripiprazol y lurasidona. Digamos que todo lo verde sería bien, va bien. Con bajo efecto, fijaros que tenemos los más usados, risperidona, paliperidona, clozapina. Ojo, por eso en los ancianos, a mí tampoco a veces me gusta mucho usar la quetiapina. Mira, me preguntabas la ciprasidona. La ciprasidona tiene, que os lo comentaba en algún momento antes, el problema de la ciprasidona es el tema del QT, que tiene efecto moderado sobre el QT. Entonces, aunque es muy, muy buen antipsicótico, quedó en desuso, se usa menos de lo que a veces deberíamos usarlo por este efecto. No es algo que vea... Fijaros que, sin embargo, el haloperidol, que es un fármaco que todo el mundo decía, es muy seguro, no, está muy estudiado. Por eso se dice que es muy seguro, pero después tiene un efecto sobre el QT por cómo bloquea, ¿no? Lo mismo tenemos con los antidepresivos. Ya veis que la mayoría de los ISRS, todos no tienen efecto sobre un paciente con patología cardíaca. Ojo con los duales, porque aumento de tensión arterial, sabéis que todo lo que tiene que ver con la noradrenalina aumenta la tensión arterial, ¿no? De hecho, hay una compañera mía que dice, que se dedica a infantil, que ve niños, y dice, no queremos que a los niños les sangre la nariz, no ponemos duales. Todo lo noradrenérgico sube tensión, reboxetina, velafacina. Ojo, recordar que la velafacina a dosis baja es solo serotoninérgica, a 75 serotonina, a partir de 150 es cuando hace su efecto dual. Antes no. El tema del citalopram, que bueno, eso lo tenéis con el tricíclico, ¿no? Con el tema del riesgo cardiológico. Muchas veces los cardiólogos nos envían un paciente que está muy estable con su fármaco tricíclico de 1000 años A, el triptizol, puesto para la migraña, y nos dicen que lo cambiemos porque tiene una patología cardíaca. Entonces, la indicación en este caso es pasar a un ISRS. Tenemos mucho a baja dosis para los dolores neuropáticos. También para las migrañas y todo eso. Sí, prevención de la migraña. ¿Y esas dosis, tienes experiencia si hay alteración cardíaca? La alteración no es dosis dependiente. Es dosis dependiente, de tal manera que en muchas ocasiones incluso valoramos el riesgo-beneficio y lo hablamos con el cardiólogo. Es decir, a no ser que exista un alargamiento del QT muy grande, si el paciente está muy estable con una dosis muy chiquitina, intentamos no hacer la modificación, porque se nos ha dado casos cuando intentas modificar al ISRS que el paciente se te descompensa. Evidentemente, cuando hablamos, por ejemplo, aquí un tricíclico, un anafranil, imaginaros un TOC con 150, ¿no? De clomipramina, y que os salta una alarma, ¿no? Que lo ve el cardiólogo y tiene un aumento del QT, o ha hecho una arritmia, o ha tenido un infarto de miocardio, como una lesión, una enfermedad de 3 vasos. Bueno, pues ese anafranil habría que plantearse cambiarlo. ¿Por qué lo cambiarías? En este caso, si tengo un paciente muy cardiópata, por cualquiera de los SRS, vale. Incluso buscando un poco, bueno, en plan, quizá probablemente una combinación entre mirta y fluoxetina o sertralina y mirta. En un paciente TOC añades una paroxetina a una dosis mucho más alta o con una fluvoxamina en un TOC, Imaginaros, una planil de 150, en un paciente, ¿qué pasa? Probablemente ya haya tomado esa medicación y no le haya ido bien, porque si está con una anafranil de 150, es que ya pasó por sertralina, fluvoxamina. Entonces, claro, lo que tendrías que hacer aquí es hacer una combinación, probablemente incluso con antipsicótico. Con antipsicótico, ¿no? Tendrías que irte a, pues fíjate, una lurasidona o una aripiprazol añadida a una paroxetina. La fascina, dosis dependiente, aumenta hasta 4 latidos por minuto, aumenta la frecuencia cardíaca. Estamos hablando de frecuencia cardíaca, no de tensión arterial, que también la aumenta, ¿vale? La frecuencia cardíaca. La reboxetina puede aumentar también la frecuencia cardíaca y ojo, porque la trazodona puede producir taquicardia ventricular, ¿vale? Generalmente los ISRS suelen disminuir las frecuencias cardíacas. Idea general,
dual aumenta frecuencia y SRS baja frecuencia. Infarto de miocardio. Sabéis que el riesgo de depresión e infarto de miocardio es muy elevado. Tras un infarto de miocardio es muy frecuente que los cardiólogos que llevan rehabilitación cardíaca el paciente termine tomando un ISRS. Esto tiene que ver con una vía fisiológica, que es larga, pero muy, muy bonita, de cómo se explica la asociación entre el corazón y el cerebro, que está muy, muy ligada. Entonces, tenemos un problema con respecto a las precauciones. Está contraindicado el uso de antidepresivos clásicos desde las 4 a las 6 semanas posinfarto, por riesgo de reinfarto. ¿Vale? Uno de los problemas es que muchas veces tienes que usar antidepresivo porque el cardiólogo te dice es que este paciente está en posinfarto y es que no hay manera de que colabore porque el cuadro depresivo que tiene es muy grave. Entonces, aunque hay una contraindicación para el uso, evidentemente podemos saltárnosla excepcionalmente. Os podéis encontrar un paciente que digas, ¿por qué este paciente se ha ido de alta de su hospital con un infarto y un antidepresivo? Bueno, porque existen excepciones, ¿vale? ¿Qué usar en el posinfarto? La vortioxetina y la sertralina. Son los fármacos que ahora mismo solo están indicados para el paciente que ha tenido un infarto de miocardio. Hipertensión arterial, ya la hemos hablado, duales, venlafaxina arterial, el bupropion. Claro. Ojo con esta combinación en un paciente que quiere dejar de fumar y que su médico a veces le da bupropion y está usando parches y es hipertenso, podemos tener una crisis hipertensiva. Hay que tener en cuenta si ese paciente está usando parches de nicotina, porque si se asocian al bupropion, la incidencia de hipertensión es muy elevada, que a veces no se tiene en cuenta. Esta pues una pregunta súper tonta, pero la habíamos marcado por esto, porque hay que preguntar si el paciente está con sustitutivos de nicotina, ¿vale? No hemos hablado mucho de los anticolinesteráxicos, pero que sepáis que la memantina está descrita el efecto de la hipertensión arterial. Insuficiencia cardíaca. Realmente, bueno, lo mejor siempre ser tracita, ojo con los noradrenérgicos, porque esto tiene que ver con la contractibilidad cardíaca, y nunca usar ni tricíclicos ni trazodona, por esto que hablábamos antes de la trazodona, las hipotensiones. La trazodona no es buena amiga del corazón, recordarlo, ¿vale? Detrás corazón no se llevan nada bien. Cuando veáis una pregunta o algo que tenga que ver con el corazón, la trazodona es o a la Sertra o a la benzo, porque es lo más seguro en un paciente cardiópata. De hecho, ahora viene el tema es decir, dentro de los ansiolíticos en los pacientes cardiópatas, todas las benzodiazepinas están, es decir, no producen efectos cardiológicos. Con respecto a la gabapentina y la pregabalina, son fármacos que podemos usar en paciente con trastorno de ansiedad generalizada que no queremos o que no ha respondido a ISRS o que tiene asociado un abuso de sustancias. Normalmente, si tenemos un paciente abusador de sustancia con ansiedad generalizada, vamos a usar pregabalina o gabapentina. Podemos usar también el istranurine, pero esta es una opción de las que más están dando ahora en las guías clínicas. Los efectos adversos, porque, a ver, no tolera todo el mundo, ¿eh? Hay que hacer escalada. El tema de la gabapentina y la pregabalina, el problema es la escalada de fármaco. Sí, claro. Mareo, sensación de raras. Si tú coges a un paciente y le pones una gabapentina 300 mañana y noche, habrá muy poco paciente, un porcentaje muy chico que lo vaya a tolerar. Pero tienes que hacer una escalada, tienes que titular muy despacito antes de cargarte el fármaco. Esto es así, es decir, tendrás que empezar con 100, 100 por la mañana, 100 por la noche, decirle que a los 3 días empiece con 100 por la mañana. A lo mejor tienes una escalada de 15 días por delante. Y con respecto a la pregabalina, incluso más. Porque si tú tienes que llegar a una dosis de 150 300, vas a empezar con una pregabalina de 25 a la noche, que le subes a 50, que vuelves a ponerle... El problema son muy buenos fármacos si tienes la paciencia de colocarlos muy despacio. No, yo es que veo bastante, pero a lo mejor es porque he empezado rápido, ahora o han empezado con dosis altas. Ahora no me doy cuenta, pero sí de abandonos, pero un malestar, un mareo, gente que incluso ha dejado de salir de casa y no lo relacionaba con el medicamento por la mala sensación que tiene y de inseguridad de que me voy a caer. Producen cierta inestabilidad, tienen que ver también con esa parte, es que volvemos a lo mismo, GABA y glutamato no se llevan y estos todos lo tocan, ¿no? Son moduladores específicos de esto y esos moduladores tienes que hacerlos muy, muy, muy despacito. Yo en los fármacos, es un fármaco que cuando va bien, va muy bien, pero con la paciencia. Este es un fármaco muy de privada. En el Sergas
O le haces una hoja de la primera semana esto, y si pasa esto, y si esto. Pero si tienes tiempo, en una ansiedad generalizada que no te responde bien a ISRS y no quieres ponerle benzodiazepinas, le añades la pregabalina subida poquito a poco y puedes llegar a una dosis que toleren, la van a tolerar muy bien. Mira, con respecto al clometiazol, que ha salido por aquí en varias ocasiones, el tema de la hipotensión. Estos son, bueno, las recomendaciones generales en el síndrome cardiológico. En la insuficiencia renal, estos son los grados. No sé si esto os entra, si lo soléis ver. Sí, lo vemos. ¿Vale? Porque los principios generales para nosotros son muy importantes. Entonces, ¿qué antipsicóticos podemos poner cuando hay una insuficiencia renal? Pues en este caso, 3, haloperidol, olanzapina y aripiprazol. Quizá yo siempre me tiraría haloperidol, quitando lo cardíaco, fármaco más seguro, más estudiado, ¿vale? Y en este caso, el resto, en insuficiencia, casi todos hay que ajustarlos. Quitando la olanzapina y aripiprazol, el resto de los fármacos hay que ajustar. Ya con que os quedéis con, o sea, yo solo me quedaría con los antidepresivos, los que mejor van en insuficiencia renal son los ISRS. Fijaros que yo creo que si pones sertralina no fallas nunca en las preguntas. Sí. Esto es muy pregunta, bueno, pregunta OPE, porque eso de las guías clínicas es la que mejor sale siempre junto con fluoxetina. Sí, si es mayor, si tiene insuficiencia renal, si tiene problemas cardíacos, la sertralina siempre diana. Sí, en caso de duda, sertralina, vamos. En caso de duda, la sertralina, porque generalmente es el fármaco que... Bueno, en caso de duda, si os ponen un niño, aquí me voy yo tiro para casa, que al final psiquiatría infantil, la sertralina no, la fluoxetina, ¿vale? Por el tema de la aprobación de los fármacos, ¿vale? Sería la fluoxetina, la sertralina no tiene. Que la ponemos mucho, ya, y vais a ver pero que estaría la ponemos muchísimo fuera en de niños. indicación. Pero no, está fuera de indicación. Es una indicación a partir de 12 años, es un poco más elevada, ¿vale? Con respecto a los estabilizadores en insuficiencia renal, ojo, claro. Fatal. ¿Lo sabéis? El litio, no habría ningún problema con valproico, carba y la amoxicilina. No nos van a dar ningún problema. Con respecto a las benzodiazepinas, en la insuficiencia renal, vida media corta, es lo que mejor va a ir, Lora. Y el resto, bueno, pues evitar las vidas medias largas, porque se van a acumular, porque toda la benzodiazepina se excreta por orina. No tienes por dónde excretar otra cosa que la benzodiazepina que no sea por la orina. Por lo cual, quedaros con la idea de que la orina y la benzo hay que ajustar dosis, porque se acumula siempre. En insuficiencia hepática, un poco, pues pasa algo parecido. Al final, lo que podemos poner es paliperidona, como os decía antes, porque no tiene paso hepático, y el haloperidol porque sigue apareciendo en todas las guías como el fármaco más seguro, más estudiado para todo. El resto de antipsicóticos en insuficiencia hepática están en el amarillo, ¿vale? Con respecto a los antidepresivos, fijaros que es lo mismo, ISRS, el susertralina, el escitalopram. En insuficiencia hepática, ojo con la desvela, ¿vale? Sabéis que no tiene paso hepático porque es la oxidación de la vela. Entonces, si veis algo que es un hepatópata, iros o sea, es una desvela, ¿vale? Porque es el que no tiene. Aunque, ojo, son seguros los ISRS. Fijaros que aquí los tricíclicos en la insuficiencia hepática tampoco están demonizados, sobre todo la imipramina, ¿eh? Ojo que, a ver, los tricíclicos, me refiero a este, que es como la excepción, porque los tricíclicos están demonizados en todos los lados. También es cierto que cosa que os salga que no va bien es un tricíclico. Siempre es un fármaco de segunda o tercera línea en casi todas las guías para cualquier patología. El tema de la fluoxetina, también, ojo, fluoxetina, insuficiencia hepática, ¿por qué? La fluoxetina tiene una vida media larguísima, sabéis que puede durar aproximadamente hasta 40 días su metabolito activo, ¿vale? Entonces, todo aquello que tenga una vida media muy larga no se va a llevar bien con el hígado. Eso es así también, ¿vale? Los estabilizadores, bueno, pues nos pasa un poco al contrario. Lo que para el riñón no le van bien, darle la vuelta con el hígado. Casi vuelta completa, ¿vale? El riñón nos va bien el valproico, pero nos va mal el litio. En el hígado, el litio no va a tener ningún problema, la pregabalina no va a tener ningún problema, pero sin embargo el valproico sí. Esto es girarlo. Con respecto a las benzodiazepinas,
vidas medias cortas, es muy parecido y ojo, porque toda la benzo se acumula, lo mismo, riñón que hígado, en este caso benzo, igual, la benzo siempre se acumula. Soy un poco pesada, bueno, mira, hablábamos de situaciones especiales de adicciones, os lo mando en este PDF, porque habla exactamente de cosas que podemos, bueno, hemos pasado un poquito por encima, con el tema de cómo disminuye la metadona los fármacos. Sabéis que la metadona es un inductor enzimático muy importante, entonces tenéis que tener en cuenta que va a modificar otros tratamientos, ¿vale? Entonces aquí lo lleváis un poco más. Generalmente el problema con la metadona, que veréis en su momento, que la gente de VIH nos decía Dios la metadona, porque casi todos los antirretrovirales clásicos disminuían su efecto con los pacientes que tomaban metadona. Hablamos, bueno, del etanol y las diferencias que voy a hablar, el sulfirán, el ojo con los fármacos, pues yo creo que es esto, lo voy a pasar, casi podría haber contado esto mismo, todo este tema que tiene que ver, vale. Fármacos, interacciones, en la alimentación. Le damos mucha importancia desde psiquiatría, es que podríamos estar aquí hablando con el tema de la gente que viene y te toma las cosas de farmacia o bueno, pues la hierba de San Juan, ¿no? El hipérico, todas estas cosas que, bueno, es que me tomo ahí unas cosas de parafarmacia que me mejoran el triptófano. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las interacciones de los pseudofármacos para la psiquiatría cuando están tomando otros tratamientos. ¿Vale? Entonces, esto os lo pongo por aquí. Después, otra de las dudas que surgen en los pacientes es, ¿y se lo doy con la comida, antes o después? Entonces, dentro de la psiquiatría, la ciprasidona, el litio, el diazepam. El diazepam mejora la biodisponibilidad con la alimentación y la carbamazepina. El resto no tiene nada que ver con la comida. Después aquí, bueno, hablamos de alimentos, hablamos un poco de lo que tiene que ver con bueno, las fibras, los zumos, cosas que van surgiendo, ¿no? Los primeros. Aquí hay una pregunta ahora, que el tema de la clozapina y el consumo del tabaco. Sabéis que el consumo de nicotina, el fumar, es también inductor y disminuye los niveles de clozapina. En muchas ocasiones tenemos que subir la dosis de antipsicótico cuando el paciente está fuera de la hospitalización porque está fumando, durante la hospitalización no fuma y se comen los niveles. Sabéis que pedimos los niveles de clozapina a nivel analítico y hay muchísima diferencia cuando un paciente fuma o no fuma, porque se lleva casi un 25% del fármaco. En el infarto, la hemorragia, ojo, los AISRS son fármacos procoagulantes, recordar, diatesis hemorrágica. ¿Por qué? Por las plaquetas, ¿vale? Las plaquetas están llenas de serotonina. O sea, igual que los linfocitos, todo lo que tiene que ver con la depresión y los síntomas periféricos nos va a producir, al final los linfocitos tienen en sus membranas toda la serotonina, como con las plaquetas, por lo cual las diatesis hemorrágicas van a suceder con todo aquello que sea proserotoninérgico, ¿vale? Sangrados y SRS. Aunque en el sentido de que evidentemente no todos lo hacen igual, ¿vale? Por eso agomelatina, metazapina, algunos seleccionados no van a producir problemas cuando hay una hemorragia y tú quieres, bueno, pues evitar esta hemorragia. Esta es la excepción a que no pongáis sertralina. La sertralina produce diatesis hemorrágica. Todo aquel paciente que tenga una tendencia a sangrar o no quieres que sangre, no le pongas un ISRS. Ojo, riesgo de epilepsia con todos los temas, por ejemplo, que no hemos comentado, que es muy frecuente que se use en la quinetón, los colinesterásicos, ¿no? Que los pacientes con epilepsia, sabéis que está contraindicado usar este tipo de tratamientos porque podemos desencadenar una crisis. En cuanto a los antidepresivos, sabéis que el bupropión, ¿vale? También está asociado a riesgo de epilepsia. En epilepsia seguimos con la misma, citalopram, sertralina y mirta. Acordaos que la sertralina, no se le puede tener a alguien sangrando, en general siempre se acierta, ¿vale? La epilepsia de los antipsicóticos de riesgo bajo, en principio los clásicos, no suelen dar problema. Riesgo moderado, las INAS, olanzapina y quetiapina. Son los fármacos que menos usamos en epilepsia. Es que ahora ya es como, os voy a contar ahí un popurrí de cosas que, bueno, yo creo que podéis ver. Al final, en epilepsia, el aripiprazol, no, un depot, nunca en un paciente epiléptico. Eso es como que os tiene que cruzar. Sí, no, sí, no y no. sí.
El más epileptógeno de los antipsicóticos, pregunta también que ha salido yo creo que en varios exámenes, por lo menos en psiquiatría, la clozapina. Vamos a hacer así como el resumen ya del Parkinson y la depresión. Primera lección ISRS, duloxetina, ojo con los tricíclicos y la vela, ¿vale? Que se usa, pero en el Parkinson a veces es preferible un TEC antes que el fármaco. De hecho, el TEC en una depresión mayor con Parkinson es una de las opciones que más vamos a usar, ¿vale? Parkinson y psicosis, aquí tenéis a la famosa quetiapina, que de aquí viene, el tema de la cloza y después, bueno, segunda línea, ciprasidonas, olanzapinas y aripiprazole, ¿vale? Y evitar pues, aquellos fármacos que bloquean durante mucho tiempo la dopamina, las velocidades de disociación. Embarazo y lactancia, rápido, vamos allá. Psicosis y embarazo. Quetiapina y olanzo. Yo os he dicho antes que el aripiprazol, lo que pone moderado, es cierto que a veces usamos más el aripiprazol, pero esto que os estoy presentando de los semáforos son por guías, ¿eh? No por clínica. Nosotros a veces por clínica, pensando en las embarazadas, por eso os decía lo del ministerio, pero en principio la quetiapina, estas están hechas por las guías clínicas, ¿vale? Por la guía del Cross, del Mosley y de la NICE. Sería quetiapina y olanzo. Depresión y embarazo, sertralina, fluoxetina, lo mismo, lo que hablábamos, o sea, son las dos de siempre. En ese sentido, el litio, bueno, aquí, embarazo, ¿vale? Bipolar y embarazo. El litio, bueno, en el embarazo se recomienda fraccionar. Hay pacientes donde podemos retirarlo, pero si el paciente está de acuerdo, se puede mantener, ¿vale? Tiene que ser siempre un consentimiento escrito, donde haces una monitorización de la litemia preparto y posparto, pero se puede dar a luz con litio. No está contraindicado. El valproico no. La carba tampoco. La motrigina no está contraindicado, pero se ha asociado a un aumento de las fisuras orales y es lo único, no existe, a diferencia como con otros antiepilépticos, que esté asociado a mayores malformaciones, ¿vale? Entonces hay quien dice que pues una opción, generalmente no la usamos. Si tenemos un episodio de manía en una embarazada, antipsicóticos y TEC, que ya lo hemos comentado, y si tenemos una embarazada con un cuadro de depresión, generalmente sertralina, fluoxetina o la motrigina, porque bueno, esto sería parte de psicoterapia, pero no vamos a entrar ahí. Lactancia, antidepresivos que podemos dar en la lactancia, sí que acepta sertralina siempre. No usar fármacos de vida media larga, que pueden acumularse más. Los antipsicóticos en la lactancia no están contraindicados, salvo la clozapina. Al final es como ojo, no usar clozapina. Si tienes que usar un optimizante de forma nueva, olanzapina y quetiapina, igualito que en el embarazo, es decir, esos dos antipsicóticos, olanzapina, quetiapina, embarazo, antipsicótico, olanzapina, quetiapina por guías clínicas, ¿vale? Y los ansiolíticos mejor evitar. Si tienes que usar alguno, el lorazepam, si no me equivoco, lo estoy hablando así de memoria. Entonces, en temas de embarazo, sertralina, olanzapina, quetiapina.